Listo, estamos en vivo. ¿Ya? Sí. Listo. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Me escucha? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia en el día de hoy. Y bienvenidos a este evento del cambio climático en Colombia. Mi nombre es Mónica y junto con mi compañera Camila vamos a hacer una pequeña introducción de los miembros de este panel. Y también les queremos dar las gracias a la Sociedad Latinoamericana de SOAS, quienes han hecho posible que se lleve a cabo este evento, y todas las personas en Colombia que brindaron su colaboración para tener a Ángela María, la candidata a la vicepresidencia de la Colombia Humana, que será partícipe a través de Skype y bueno. También saludamos a todas las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live en varias ciudades del mundo y estaremos recibiendo sus mensajes y saludos en el transcurso de este evento. Antes de dar inicio al panel, se van a pasar unos papeles y ustedes pueden participar con 6 preguntas. Entonces las preguntas se van a ir escogiendo aleatoriamente. Esperamos que sean para las 3 personas que forman parte el día de hoy. Y también Camila, David y Gaby, bienvenidos. Camila será nuestra moderadora el día de hoy, antropóloga de la Universidad University College London. Y bueno, bienvenidos, gracias. Buenas, ¿cómo están? Primero quería presentar a David. David ha sido un profesor en estudios latinoamericanos en la Universidad de Liverpool. Fue profesor emérito en Historia de América Latina en la Universidad de Toronto y actualmente es concejal del Partido Verde en la ciudad británica de Norwich. También es escritor del libro Democracia y Revolución en América Latina, Socialismo en el siglo XXI. Y aquí tenemos a Gaby Drinkwater. Ella es experta en derechos ambientales y economía sostenible. Ha trabajado 12 años en el sector humanitario y en desarrollo, con enfoques en cambio climático, desigualdad social, derechos humanos en las regiones de América Latina y el Caribe. También ella se graduó en el 2005 con maestría en globalización y desarrollo en ILAS, que es el Instituto de Estudios de América Latina, aquí en la Universidad de Londres. Y después, por Skype, vamos a tener a Ángela María Robledo, que es psicóloga y politicóloga, y actualmente es la representante a la Cámara por Bogotá, con la Alianza Verde, y también es candidata del Movimiento Colombia Humana a la vicepresidencia de la República de Colombia. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el medio ambiente y los acuerdos de París, que son unos acuerdos que intentan prevenir que el calentamiento global supere 2 grados más de los niveles preindustriales. Entonces, aunque Colombia haya ratificado estos acuerdos el año pasado, el enfoque en minería, extractivismo y monocultivos, como la palma de aceite, han sido utilizados como métodos principales para el desarrollo económico del país. Y entonces esto pone el cumplimiento de estos acuerdos en riesgo. Entonces ahora tenemos a David, que nos va a hablar sobre los problemas ambientales en Colombia y el contexto sociopolítico. Gracias. Muchas gracias. Bueno, empiezo por agradecer la grata invitación a participar en este evento tan interesante. Y también quiero señalar que no soy, como se indicaba en la publicidad, especialista en extractivismo ni en cuestiones de cambio climático y ambientalismo, sino que mi formación fue en historia y política de América Latina, y particularmente en cuestiones de democracia, movimientos populares, populismo y revolución. Desde luego, sí, ahora estoy en el Partido Verde, el Green Party of England and Wales, y soy concejal en Norwich por ese partido, y desde luego tengo mucho interés en las cuestiones
ambientales. Ahora, como se ha dicho, Colombia, el gobierno colombiano firmó el Acuerdo de París hace un año, en abril del año pasado. Y el presidente Juan Manuel Santos se ha referido repetidamente a ese acuerdo y en general dice todas las cosas más apropiadas al respecto. Además, en este momento hay negociaciones que empezaron hace 2 días, el 30 de abril, en la ciudad de Bonn, Alemania, discusiones entre todos los gobiernos sobre el Acuerdo de París y cómo adelantarlo, cómo establecer reglas claras de implementación de ese acuerdo. Y es evidentemente crucial tener reglas claras y fuertes y que esas reglas estén listas para ratificación, en principio, en lo que se llama la COP24, la reunión de las partes en Katowice, en Polonia, en el mes de diciembre de este año. Bueno, en el caso de Colombia, como decía, sí, el gobierno, el presidente han declarado su adhesión al Acuerdo de París. Y eso, desde luego, es muy importante si uno toma en cuenta que Colombia tiene recursos naturales absolutamente impresionantes. Tiene 2.900 kilómetros de costa, tanto en el Atlántico como el Pacífico. Tiene enormes recursos hidráulicos. Tiene una gran variedad de terrenos y de ecosistemas. Tiene uno de los mayores índices de biodiversidad en el mundo. Y tiene, claro, con todo eso, tiene grandes depósitos de carbón mineral, de petróleo, de diamantes, de oro, de uranio y por allá adelante de recursos minerales, además de agrícolas. Entonces, esa riqueza mineral resulta ser en la práctica una maldición. Una maldición, ¿por qué? Pues porque atrae el interés y la avaricia de grandes corporaciones internacionales cuyas prioridades no son precisamente el bienestar de la población ni la sustentabilidad ambiental. Y, como sabemos, el gobierno incluso habla de la locomotora minera como el principal impulso del desarrollo económico de Colombia. También, como se ha mencionado ya, la agricultura extensiva, industrializada, es también parte del modelo económico de Colombia. Bueno, no voy a entrar en pormenores cuando los ejemplos son demasiado conocidos e incluso notorios, pero para mencionar algunos, la Drummond Corporation, el carbón en La Guajira, las actividades de corporaciones como Anglo Gold Ashanti, de Glencore y otras multinacionales, BP, por ejemplo. Y solo para dar un par de ejemplos de gran actualidad, tenemos el caso del derrame de crudo en Barranca Bermeja, en la zona aledaña, y tengo aquí algo que imprimí hoy, pide no minimizar emergencia por derrame de crudo en Lizama 158. A pesar de que un informe entregado por una misión de la ONU Medio Ambiente estimó que la emergencia ambiental ocurrirá en el corregimiento La Fortuna de Barranca Bermeja, Santander, por el derrame de crudo en el pozo Lizama 158, es de dimensión media y que el proceso de recuperación podría tardar 1 año aproximadamente. La alcaldía de esa población señala que no se puede minimizar lo ocurrido
Bueno, sí, me parece que es un caso de mucha preocupación. Y luego tenemos también de gran actualidad el caso de Hidroituango. Claro, en este caso no se trata exactamente de extractivismo, no se trata de explotación de petróleo ni de minerales, sino de una gran represa, pero la manera en que se está implementando ha creado ya gran cantidad de problemas. Y precisamente en estos días hay quejas urgentes. Esto es del 29 de abril, hace 3 días. 11 de la noche, desde 11 de la noche, obstrucción del río Cauca por Hidroituango, por gran cantidad de árboles talados arrojados al río. Y comenzó a represarse el río y ha subido hasta 30 metros entre Ituango y Diseño. Comunidades ribereñas lo han perdido todo. Pues esos son apenas un par de ejemplos. Pero, como ustedes deben saber, en muchos casos el impacto de las explotaciones mineras y petroleras es desastroso, no solo en términos ambientales, sino también en el aspecto social y de derechos humanos. El desplazamiento forzado, las amenazas y desapariciones y en general la depresión acompañan este tipo de actividades. Y eso nos lleva al problema político. Aquí llegamos a lo que es tal vez el meollo del asunto y la mayor causa de problemas en Colombia, la corrupción sistemática y el paramilitarismo. La venalidad del sistema judicial, que produce una impunidad generalizada. La presencia endémica de bandas paramilitares vinculadas al narcotráfico, al latifundismo y a sectores políticos de extrema derecha. Estos fenómenos facilitan enormemente la imposición de los intereses de grandes transnacionales. En muchos casos no tienen escrúpulos en aprovecharse del paramilitarismo. También el paramilitarismo, auspiciado por Washington, y hay que decirlo, por el gobierno de este país y de otros países europeos, ha penetrado muchos sectores del aparato estatal, especialmente las Fuerzas Armadas. Todo esto hace que sea imposible pensar en una política ambiental adecuada, sin una transformación política profunda. Ahora, ha habido, especialmente en los últimos 2 años, una gran esperanza de cambio en Colombia con el proceso de paz. Hay temas muy urgentes, he mencionado la impunidad, el paramilitarismo, también la concentración de la propiedad rural, que es un problema enorme. La política de transportes, por ejemplo, el hecho de que todavía no hay un metro en Bogotá, después de tantos años que se ha hablado de esto, pero no hay. La pobreza y la desigualdad extrema, niños que fallecen por desnutrición en La Guajira, por ejemplo. Ahora, la gran esperanza generada por el proceso de paz. De hecho, pues mucha gente empezaba a creer, y todavía muchos creo tienen esperanzas, pero ya con muchas dudas. Pero esperanza en que podría haber realmente una transformación de la escena política colombiana y que sería posible un nuevo tipo de política con participación pacífica y democrática de todos los sectores, sin conflicto armado. Y entonces la perspectiva de algo mucho más positivo. Pero, claro, el proceso de paz está en crisis por varios motivos que podríamos discutir después. A pesar de eso, hay movimientos sociales impresionantes en Colombia, movimientos sociales de gran valor y lideresas y líderes de muchísimo valor. Tenemos un ejemplo también muy actual en Francia Márquez, que recibió ahora un premio
por su trabajo en el aspecto ambiental. Y hay esperanza en este momento por las elecciones, en las recientes elecciones parlamentarias. Hubo la elección de varios senadores progresistas, digamos, y ahora sobre todo las elecciones presidenciales en menos de 3 semanas, y tenemos ahí pues había al principio una serie de candidatos y candidatas muy interesantes. Digo candidatas porque había el caso de Piedra Córdoba, que creo que vale la pena mencionar, que ya se retiró. Pero en este momento, claro, entre los candidatos que quedan, hay el ejemplo de la Colombia humana y este jovencito. A Gustavo Petro yo tuve el privilegio de conocerlo hace precisamente 20 años, en mayo de 1998, en un evento, un coloquio organizado por el Centro Gaitán, con motivo de los 50 años del asesinato del gran líder populista y popular Jorge Eliezer Gaitán. Y en ciertos aspectos se puede decir que toda la problemática colombiana y todo el conflicto empezó ahí. Eso es simplificar, pero de todas maneras ese fue un momento crucial. Y Petro, desde hace 20 años, tenía conciencia de la importancia de Gaitán, de la memoria de Gaitán, lo que representa en Colombia. Y de eso hablamos en ese momento. Y yo creo que lo que parece que está pasando con Petro ahora tiene cierta similitud, en el sentido de que, a pesar de los problemas, de las deficiencias, por supuesto no es perfecto, nadie es perfecto, pero él ha logrado movilizar y captar un movimiento popular que parece que es de mucha envergadura en Colombia. Y veremos hasta dónde llega. No digo más por el momento. Gracias. Gracias, David, por terminar con esas esperanzas. Bueno, y ahora vamos a pasarle la palabra a Gaby, quien nos va a hablar sobre la necesidad de modelos sostenibles de desarrollo bajos en carbón y los compromisos de Colombia frente a los acuerdos de París. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Tuve la gran fortuna de estar en la conferencia de París en 2015. Entonces, realmente es crucial que desde la sociedad civil global que seguimos trabajando e insistiendo a nuestros gobiernos que cumplen con los compromisos frente al Acuerdo de París. Me van a disculpar por mi español, es curioso que hay 2 británicos presentando aquí hoy. Entonces, si me pongo más nerviosa, más mi acento inglés va a salir. En Colombia y por toda América Latina y Caribe hay la urgente necesidad de hacer la transición a modelos de desarrollo sostenible bajo en carbono. Los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en la región, especialmente por parte de los más pobres y vulnerables. Eso se puede ver en las zonas más rurales de Colombia. Y si no se hace algo, el cambio climático puede hacer que crezca la desigualdad, que ya David ha hablado un poco. Pero como ya sabemos, y como es el ejemplo de Colombia y otros países vecinos de Colombia, hay muchos de estos países que siguen desarrollando un modelo económico que paradójicamente depende de las industrias extractivas. Me van a disculpar, además, si repito demasiado lo que ya ha expuesto David, voy a intentar multiplicar lo que ya ha dicho. Voy a hablar prácticamente de un poco del contexto en Colombia y en la región. Si hago referencia a la región, es realmente porque
es igual repartidamente para el caso de Colombia. Voy a exponer un poco sobre la vulnerabilidad climática de Colombia y de la región de América Latina y Caribe y la necesidad de un cambio a un desarrollo con bajas emisiones de carbono. Pero quería empezar citando unas partes de la contribución prevista determinada a nivel nacional, INDC, por su sigla en inglés. Y eso es el instrumento que cada país ha tenido que entregar antes de firmar el Acuerdo de París en 2015. Y ahora que Colombia ha ratificado el Acuerdo de París, como todos los otros países que han ratificado el acuerdo, la llamada INDC se convierte en contribución determinada a nivel nacional. Entonces, quería citar, como ya dije, unas partes de la INDC de Colombia que, en mi opinión, son pertinentes para esta discusión. Y lanzar la pregunta si la INDC de Colombia puede ser un motor más para superar la pobreza y la desigualdad. Pues sí, todo el tiempo nos recuerda que pues es un espacio. Sí, voy a intentar a seguir hablando. Entonces, la INDC de Colombia, que es el instrumento que el país ha presentado frente a la ONU, reconoce a tener una geografía diversa, una economía con gran dependencia del clima y del uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Colombia es un país altamente expuesto y sensible a los impactos del cambio climático. Para que Colombia pueda alcanzar sus objetivos de desarrollo, paz, equidad y educación, y para que logre sostenerlos en el largo plazo, resulta indispensable identificar y aprovechar en los diferentes sectores de la economía nacional oportunidades de aumento en la competitividad, productividad y eficiencia, que a su vez reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Sigo citando. Por lo anterior, Colombia considera fundamental que su INDC contemple elementos de mitigación, adaptación y medios de implementación. En cuanto a los medios de implementación, la INDC dice que Colombia trabajará en pro de continuar trabajando mancomunadamente con el sector financiero en aras de contribuir al mejoramiento continuo en la construcción de soluciones para los desafíos ambientales y sociales que enfrenta el país. Lo anterior a través de acciones entre la sociedad civil, el Estado y las empresas, en pro de desarrollo sostenible y la transición hacia una economía resiliente y baja en carbono. Para el país, la consolidación de su INDC constituye una oportunidad para catalizar esfuerzos a escala nacional y subnacional a través de la planificación de una economía innovadora y competitiva y a su vez otra vez resiliente y baja en carbono. Creo que es imprescindible tener eso en mente cuando hablamos de los temas de enfoque de esta discusión hoy día y para pensar en las preguntas que se pueden plantear a los partidos políticos que presentan su candidatura hacia la presidencia. Entonces, como dijo el antiguo secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, entre otros, ha reconocido que el cambio climático es la temática que define a nuestra época. En su informe Progresos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirma que el cambio climático representa la mayor amenaza para el desarrollo y sus efectos generalizados y sin precedentes repercutan de forma desproporcionada en los más pobres y vulnerables. La adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático, reducir
el mínimo de las perturbaciones que provoca es esencial para poder implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Y hago referencia a eso porque creo que es muy pertinente al contexto de Colombia esta discusión sobre el cambio climático y cómo el Estado colombiano y el nuevo presidente del gobierno van a implementar su compromiso al Acuerdo de París. El enlace entre el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son que el ODS número 13 prácticamente representa el Acuerdo de París. Para enseñar un poco el enlace entre estos instrumentos a nivel global. Como ya dije, los efectos de cambio climático en la región y particularmente en Colombia se están sintiendo ahora y se irán sintiendo más fuertemente por los pobres y más vulnerables de la sociedad, aquellos que no tienen alternativas en cuanto a dónde vivir la vida. Y creo que eso es fundamental para las comunidades más rurales en Colombia. Yo conozco más a la región del departamento de Chocó, que están viviendo el impacto de la agroindustria, sobre todo el cultivo del aceite de palma. A pesar de lo que ya hemos dicho sobre el contexto de Colombia y la región en general, América Latina, Caribe, este enfoque del modelo económico sobre la industria extractiva y la agroindustria a gran escala, hay que decir que hay un gran potencial aún sin explorar para la energía renovable en América Latina y el Caribe y en Colombia. Sin embargo, para tener alguna oportunidad de alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, que es de llegar a 1,5 grados centígrados de calentamiento global y no pasar eso, los países y Colombia incluso tienen que hacer el gran cambio hacia esas energías renovables sostenibles y dejar de invertir y subvencionar los combustibles fósiles. Eso debe ir de la mano con una estrategia de gestión de la demanda para reducir el consumo de energía y promover entre la sociedad la eficiencia energética. Pero los gobiernos de la región y Colombia no pueden actuar solos y deben aliarse con la comunidad global de los inversores y empresarios progresistas, que sé que este tema puede ser un poco controvertido. Pero hay que reconocer que sin el sector privado progresista no se puede implementar un modelo económico bajo en carbono. Pero hay que decir que este modelo económico bajo en carbono tiene que ser sostenible. No me refiero a los megaproyectos, o sea, a los proyectos hidroeléctricos. Tiene que ser un modelo económico que no depende de la matriz energética nacional, pero tiene que tener en cuenta en cuanto a Colombia, hay lugares donde las comunidades no tienen acceso a servicios energéticos modernos. Deben además recibir apoyo para lograr un acceso universal a la energía, con prioridad para las tecnologías, como ya dije, descentralizadas, no conectadas a la red nacional, para romper con el círculo vicioso de la pobreza energética y proporcionar acceso directo a la energía a los habitantes de las áreas rurales que no pueden alcanzar de la red eléctrica y aún cocinan con carbón o leña. Creo que el tiempo va volando, pero hay que enfatizar
que en cuanto al desarrollo con bajas emisiones de carbono y para mitigar la desigualdad energética, hay que reconocer que hay dos crisis mundiales en el sector energético que aplican tanto a la región de América Latina, Caribe y a Colombia. Y eso es que la urgencia de frenar el cambio climático por medio de una rápida transición a energías con cero emisiones de carbono y el acceso energético para las comunidades más rurales. En conclusión, es necesario que el crecimiento mundial sea contenido y que sus beneficios sean repartidos más justamente. Necesitamos en Colombia y en la región modelos alternativos de desarrollo económico con bajas emisiones de carbono y una transformación de los sistemas para permitir que todos y todas tengan un papel productivo. Y necesitamos que en la región y en Colombia que se pase un futuro bajo en carbono, garantizando un uso más sostenible y equitativo de los recursos para todos. Una forma de abordar esa desigualdad es plantear una política energética nacional y regional basada en el enfoque sostenible. Y hay que cumplir con los compromisos de Acuerdo de París. Es imperativo que el gobierno de Colombia cumple con sus compromisos en su NDC. En toda América Latina, Caribe y en Colombia en particular, hay sostenibles a nivel descentralizado de la red energética nacional. Y eso debe ir de mano con una estrategia de gestión de la demanda para reducir el consumo de energía y promover la eficiencia energética. Y para terminar, quería plantear unas preguntas, no para contestar necesariamente ahora, pero son las preguntas retóricas. Y eso sería a los candidatos a la presidencia en general. ¿Qué papel puede seguir jugando la sociedad civil colombiana para cumplir con la NDC de Colombia y la ambición de París? Y si los instrumentos de política que Colombia ya disfruta para cumplir la meta de Colombia son suficientes. O sea, esos instrumentos son, por ejemplo, la estrategia Colombia de Desarrollo Bajo en Carbono, la estrategia, el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. ¿Y qué instrumentos de financiamiento climático internacional ya está utilizando Colombia o piensa solicitar para cumplir con los compromisos de su compromiso frente a la Acuerdo de París? Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muy interesante la visión global y cómo se relaciona con el contexto ambiental en Colombia. Ahora le vamos a pasar la palabra a Ángela. Buenas noches, buenas tardes allá en Colombia, buenas noches aquí en Londres. Ángela, ¿tú me escuchas bien? Buenas noches, te escucho un poco entrecortado. Estoy haciendo aquí todo el esfuerzo de mejorar la señal, pero bueno, buenas noches para ustedes y para quienes nos escuchan. Espero que fluya la conversación y que podamos comunicarnos con ustedes desde Colombia, aquí desde una de las oficinas de campaña hacia una Colombia humana, una era de paz. Ángela María, aquí estamos bastante bien, o sea que lo que tú estás hablando entra en señal perfecta. Si tú tienes problemas en recibir sonido de nosotros hacia ti, nos avisas y haremos lo posible por poner un micrófono más alto. Perfecto, perfecto. En este momento te escucho bien. Perfecto. Bueno, mira, ya tuvimos dos panelistas que hicieron unos contextos en diferentes temáticas sobre el Acuerdo de París.
y nuestra intención de que tú estés aquí hoy es para que de pronto nos converses un poco sobre qué estrategias y programas de gobierno puntuales propone la Colombia Humana para el periodo 2018-2022 que pueda alcanzar las metas acordadas y ratificadas por el gobierno de Colombia en el contexto del Acuerdo de París, del cual estamos hablando hoy. Bueno, nosotros tenemos 6 estrategias de la Colombia Humana hacia una era de paz, donde si bien tenemos en cuenta el Acuerdo de París, recogemos muchas de las aspiraciones que tiene el pueblo colombiano de transitar hacia un modelo de desarrollo alternativo, que nos permita una riqueza con crecimiento. Alcancé a escuchar la última intervención de la panelista y que decía que era fundamental en el mundo entero, pero en especial en Colombia, buscar un modelo de desarrollo que nos permita salir de la profunda inequidad en la que vivimos. Somos el tercer país más desigual del mundo, lo cual, si bien ha producido esta guerra de más de 60 años, un país de sobrevivientes de 8,5 millones de víctimas, según el Registro Único de Víctimas en Colombia, también ha sido fruto de una enorme concentración de la riqueza y de la tierra en muy pocas familias en Colombia. Entonces, te ratifico, si bien estamos en el marco de los acuerdos de París y los vamos a cumplir, también tenemos que darle cumplimiento a muchas sentencias de la Corte Constitucional, donde en especial han sido los pueblos indígenas, las comunidades afro, los campesinos que viven en lo que llamamos la Colombia Profunda, donde se ha vivido la guerra y la gran concentración de la tierra y de los capitales, lo que más ha afectado un país que tiene una enorme biodiversidad, una riqueza de ríos, de agua dulce, de ríos que arrancan en Nariño y atraviesan todo este país, pero también una enorme biodiversidad en su territorio que se ha visto afectado por una economía monodependiente, en especial del petróleo. Colombia fue un país que fue despensa agrícola, de autoabastecimiento para nuestro territorio, éramos despensa también en especial para Centroamérica, y fueron medidas como la apertura económica y también los 3 ETS que se han firmado en los gobiernos anteriores que han afectado nuestra posibilidad de tener un país potente agrícola, en el tema agrícola, pero también en armonía con la naturaleza. Las 6 propuestas que tenemos, la primera la llamamos enfrentar el cambio climático con una transición de una economía extractiva, monodependiente, en especial del petróleo, hacia las energías limpias. Somos un país tropical, ustedes lo saben, tenemos agua, tenemos viento, tenemos sol en lugares de Colombia todo el tiempo y eso hay que aprovecharlo, y queremos entonces hacer ese tránsito en el tema de las construcciones hacia los paneles solares y aprovechar experiencias como sabemos que ya existen en La Guajira, con ese movimiento del mar que permite una energía para esa región. Queremos también un ordenamiento territorial alrededor del agua. Reconocemos, como lo dicen muchos comunidades ambientalistas y expertos en este país, que el agua es un actor tan importante como lo son las comunidades y los sectores económicos en el ordenamiento urbano y rural del país. Y allí recogemos sentencias de la Corte Constitucional que ha reconocido los derechos del río Atrato, el río de una de las zonas más ricas de Colombia, del Chocó, pero también donde se vive la mayor pobreza. Hablamos de un concepto que es la justicia climática, reconocer el derecho del agua, reconocer los derechos de la naturaleza. En eso retomamos lo que significan estos saberes ancestrales de los pueblos indígenas y de las comunidades afro, que por siglos cuidaron la naturaleza, la protegieron. Son un símbolo la Sierra Nevada de Santa Marta, son un símbolo lo que ocurre con las comunidades Nasa en el Cauca, que en medio de la guerra cuidan su territorio y protegen también sus recursos naturales.
Y también en eso recogemos la reciente iniciativa de Brasil, del tribunal, que va a través de estos jueces a hacer un seguimiento al cuidado del agua en el mundo entero, y en especial en estos países que pueden verse amenazados con un modelo depredador, como lo ha sido en especial Colombia en los últimos 16 años. En el gobierno de Álvaro Uribe pasamos de tener 2.000 licencias de exploración a 8.000, y eso ha convertido territorios, departamentos en Colombia donde cerca del 60% están comprometidos con esas licencias de exploración. Queremos también reconocer la tarea y el valor que tiene en la voluntad de las comunidades que viven en los territorios que están, digamos, sobre oro, sobre plata, sobre coltan, y que son las consultas populares las que los protegerían de que sus territorios entren a ser absolutamente depredadores por estas multinacionales. Hay propuestas de gobierno que señalan que hay que las consultas populares, que en Colombia han sido una herramienta fundamental para garantizar que sean las comunidades las que decidan su destino sobre lo que quieren con ese subsuelo, así sea que el subsuelo tiene un carácter nacional, sean ellas las que decidan el destino agrícola, el destino productivo de sus territorios. Y por último también está como esta sexta estrategia en medio de este país en guerra, en medio de esta entrega a multinacionales para exploraciones de un rico subsuelo que tenemos. Ahí florece la vida, florecen cientos de comunidades ambientalistas, de hombres, de mujeres, de poblaciones afro, de indígenas, que se levantan y protegen su territorio. Hablamos allí de recoger ese potencial ecosistémico como un potencial que nos permita desde abajo, como lo dice el profesor Arturo Escobar, y con la tierra poder determinar la productividad de esas tierras. Queremos también pensar en un país donde la biodiversidad se convierta en un factor que nos permita convertirnos en un elemento para la competitividad. Queremos y creemos que hay empresarios que se conocen el enorme valor de proteger la biodiversidad. Eso se va a convertir en un elemento importante en el marco de la productividad. Y por último, una medida de protección de estos ecosistemas tan ricos que tenemos en Colombia, pero que hoy están en riesgo. Nuestros páramos, la ciénaga de Santa Marta, el río Magdalena, que atraviesa nuestro territorio de sur a norte, el bosque seco, sobre el cual también hay una enorme riqueza, y por supuesto en este territorio de Bogotá, la reserva Van der Hamen, como el símbolo de una reserva que florece, de una biodiversidad que, a pesar de las decisiones de los gobernantes que solo quieren grandes negocios, que solo ven cemento como parte del crecimiento de las ciudades, se vuelva un símbolo de protección, porque la reserva es no solo oxígeno y agua para Bogotá. Hay que fortalecerla, hay que volverla realmente todo ese potencial de ese legado que nos dejó el maestro y el científico Tomás Van der Hamen, sino también es parte del sistema nacional ecológico en Colombia. Queremos, como lo dice Gustavo Wilches, una Colombia anfibia, porque vivimos en medio del agua. Tenemos mucha agua todavía, pero es un agua que está contaminada por la explotación de oro, por la explotación de plata, y queremos recuperar esa condición de Colombia anfibia y diversa, también como lo ha dicho el maestro Carrizosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela María. Nosotros ahorita vamos a abrir a 6 preguntas. ¿Me escuchas? Sí, te oigo, te oigo. Nosotros ahorita vamos a abrir a 6 preguntas que las van a contestar es opcional si los panelistas quieren cada uno contestar, y incluye también a ti. Vamos a mantener las respuestas a un máximo de 2 minutos para poderle dar paso a que podamos completar 6 preguntas en total de la audiencia, si les parece.
Tenemos una primera pregunta para el panel, que dice, ¿hay alguna forma decente de conciliar desarrollo social y extractivismo mineroenergético? ¿Quién quisiera contestar primero? ¿David o Gaby? Va, Gaby primero. En la pregunta dice, ¿hay alguna forma decente de conciliar desarrollo social y extractivismo mineroenergético? Esa es la gran pregunta, ¿no? Es decente ahí. Sí, hay que definir un poco, pero como la candidata a la vicepresidencia nos contó un poco, habló de las consultas populares. Eso puede ser una herramienta, por lo menos para buscar la licencia social, a ver si hay una manera decente de trabajar el extractivismo. Depende mucho de las actividades económicas en la zona de un proyecto propuesto también, si hay alternativas, cuál es la historia económica del pueblo ahí. Pero paso la pregunta a David. Gracias. Bueno, creo que desde luego tenemos que reconocer que no es posible tener una sociedad industrial, una sociedad tecnológicamente avanzada sin algunas actividades de tipo extractivista, pero que sí es posible, si hay efectivamente participación popular, participación social y planificación de tal manera que se utilicen las técnicas menos dañinas para el ambiente, se puede hacer un modelo mucho menos dañino de lo que hay en la actualidad. Y solo para terminar desde mi perspectiva, es que hay que utilizar de manera efectiva también las herramientas internacionales. Hablo de la Organización Internacional del Trabajo en el convenio 169, y eso da el derecho a los pueblos indígenas y también a los descendientes, el derecho a la consulta previa a los proyectos. Pero hasta ahora, en mucho de América Latina y Caribe, incluyendo Colombia, es una herramienta que realmente no se ha aplicado de manera muy eficaz. Yo coincido con las respuestas de nuestros dos compañeros de panel. Por supuesto, nosotros estamos hablando de una transición, y si bien en Colombia ha tenido en los últimos 16 años un fortalecimiento de la economía extractivista, también hay que señalar que la baja del precio del petróleo ha permitido de manera, digamos, paradójica pero interesante, que se recuperen productos que para nosotros fueron tan importantes como el café. Entonces, eso nos da la señal de que, por supuesto, transitar hacia volver a potenciar la condición de este país biodiverso, de regiones, de riquezas naturales, con la economía agraria y con la agroindustria amigable de la mano de la naturaleza es fundamental y es posible. Y coincido con ellos en que las consultas previas, que muchos, repito, del lado de Uribe y Iván Duque, y del lado de Germán Vargas, son un estorbo para el desarrollo, para nosotros son fundamentales. Pero creemos que además de darles el reconocimiento que ya tienen en las sentencias y en el bloque de constitucionalidad de nuestra normatividad en Colombia, también hay que llevar a estas regiones de trabajo, no solo llevarlo desde el centro, sino reconocer esas prácticas de ecosistema y de economía campesina, digamos, fundamental. Hay que llevar oportunidades económicas para ellos, para que hoy, aun cuando nuestro PIB ha disminuido el peso de esa economía extractivista, de todas maneras tiene un peso en el aporte fiscal. La tarea hay que hacerla de manera transicional
pero fundamentalmente de la mano de los territorios de la Colombia profunda, que es donde se han visto mucho más afectados por estas amenazas. Yo quisiera decir que solo puedo contestar otra pregunta más, porque tengo otro compromiso de trabajo, ustedes entenderán, estamos en campaña, y pues agradecer esta participación y contestar la última pregunta. Entonces, debido a eso, lo que podemos hacer, Ángela, es que vamos a hacer la otra pregunta y tú la respondes primero y luego los otros panelistas complementan. Y quisiera, antes de que tú te vayas, bueno, aquí hay un auditorio de colombianos que viven aquí en el exterior y de todas partes, desde Argentina, Nueva York y Bogotá también está en este momento conectado por Facebook, están conectados desde Noruega, desde España. Y entonces ellos nos han pedido si puedes enviarles un pequeño saludo antes de que te despidas. Voy a proceder, si es posible, voy a proceder a hacer la segunda y última pregunta para ti. Y sería, ¿cuántas licencias de explotación extractivistas esperan renegociar o cancelar? ¿Y cuál sería el costo aproximado para el erario público? No entiendo. ¿Son licencias ambientales? ¿Cuántas licencias de esperan renegociar o cancelar? ¿Y cuál sería el costo aproximado? Nosotros hablamos de las de exploración, sabemos, es el último dato que quizá tenemos actualizado, que son cerca de los 2.000 de explotación. Por supuesto, estamos atados a una normatividad global. En eso nos hemos globalizado, no nos hemos globalizado en abrir nuestros países, no nos hemos globalizado en recibir los refugiados, pero sí nos hemos globalizado en una serie de normatividad que muchas veces nos ata. Y por supuesto, hemos dicho con Gustavo, hay que respetar los convenios, hay que respetar los acuerdos, pero la tarea es hacer un gran diálogo con estas grandes multinacionales de la economía extractivista en Colombia para encontrar espacios de lo que hemos señalado para la transición. Tenemos presencia en Ecopetrol. Ecopetrol, ustedes lo saben, ya es también economía mixta hace algunos años, pero también hay una enorme presencia del Estado en Ecopetrol. El mismo presidente de Ecopetrol, recientemente, a raíz de la tragedia en Lizama, en la zona de Magdalena Medio, de Santander, donde se produjo esta fisura y esta enorme hecatombe de petróleo que estaba en ese pozo para los pescadores de la zona. El mismo presidente de Ecopetrol decía que hay que hacer una transición hacia modelos de energía más limpios. Creemos que Ecopetrol se tiene que convertir en un gran observatorio, digamos, de esos recursos geológicos que tiene Colombia, pero también de investigación, de transición hacia energías limpias. Yo quiero aprovechar para darles las gracias por abrirnos este espacio, para decirles desde Colombia que extrañamos a quienes están en tantos lugares, por supuesto algunos estudiando o algunos buscando mayor conocimiento para ojalá regresar a este país, pero también decirles que como copresidenta de la Comisión de Paz y como integrante del Congreso, trabajé mucho porque en toda la normatividad del acuerdo de paz, que no es un acuerdo con las FARC, sino con la sociedad, como dice Gustavo Petro, queremos generar condiciones para que muchos y muchas de ustedes puedan regresar a este país. El próximo 27 de mayo tenemos la oportunidad de cambiar la historia de Colombia, que ha sido un país manejado por unas élites centenarias que han esquilmado los recursos del Estado, que la tierra la han convertido en un tesoro para unos pocos, que tenemos el sector rural más desigual del mundo. Queremos silenciar los fusiles, pero queremos transitar de esa guerra a la paz y a la justicia social. Como decimos, queremos dejar de ser el tercer país más desigual del mundo, que podamos vivir con dignidad, con alegría y reconciliados en este país. Un saludo muy, muy especial al mundo entero, entonces, que nos escucha a través de este canal. Y bueno, aquí contarán con nosotros, si de la mano de Gustavo Petro podemos ser el presidente y la vicepresidenta de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Estar aquí presente hoy. Muchísimas gracias por este esfuerzo. Hasta luego. A ustedes. Gracias.
Muchas. Sí. Yo no sé si Gaby o David tienen algo que añadir para esta pregunta, o seguimos. ¿Seguimos? Bueno, entonces como vamos a leer la siguiente pregunta, yo no sé si alguien quiera coger, o la cojo yo. Yo creo que vamos bien de tiempo, entonces vamos a hacer. Bueno, esta pregunta dice, ¿la población del ganado vacuno en Colombia puede considerarse como impactante para el cambio climático? Te la vuelvo a repetir. ¿La población del ganado vacuno en Colombia puede considerarse como impactante para el cambio climático? Gaby es experta en eso de sostenibilidad. Bueno, creo que hay varios lados a esta pregunta, porque por supuesto el ganado produce el gas metano, ¿no? Que es dañoso al medio ambiente y tiene, bueno, hay otro protocolo de la ONU que se llama Montreal Protocolo de Montreal, que aborda todo este tema de esos gases y claro, tiene una contribución al calentamiento global de las emisiones. Pero el otro lado de la pregunta es que si en Colombia hay industria de ganado, pero quizás está amenazado por esos proyectos, megaproyectos agroindustriales, ¿no? Más dañosos. Creo que tiene que ver todo con la manera sostenible de realizar y seguir realizando, practicando esta forma de agricultura. Sé que no es una pregunta, una respuesta muy definitiva, pero no sé exactamente qué pretenden con la pregunta que están buscando. ¿Pudiera dar una explicación? Yo entiendo esto. Bueno, ¿Aceptan que la dé? Más o menos, conozco. ¿Sí? pero no nos extendamos mucho porque más Sí. preguntas. Yo ofrezco mi punto de vista, ¿sí? Conozco a Colombia, sus ganaderías, y consideraría que solo en áreas donde hay ganadería intensiva, muy densa, como Bogotá, para producir la leche, inclusive se podría presentar porque una vaca leche, una lechera, una vaca hostel produce 500 litros de gas metano al día, ¿no? En 24 horas. Pero en las otras áreas, como inclusive donde se consigue la leche para ciudades como Medellín, Cali, no alteraría mucho porque los vientos y la esparcen esos gases, ¿sí? Y la otra ganadería que es en los llanos orientales es muy esparcida, ¿sí? Se considera en Magdalena Medio menos de 1 hectárea por vacuno. Los gases que produce un vacuno en 1 hectárea, yo no los considero que sean en este momento de efecto negativo, efecto contrario, efecto negativo, efecto destructivo hacia la comunidad. Yo entrego. Perdón, un segundo, tiene un efecto negativo en la cantidad de tierra productiva que se expende para una vaca cuando la gente no tiene acceso a la agricultura. Ese es un problema y es un problema de cambio climático también, porque la pobreza está vinculada al cambio climático. Entonces, en eso hay que tener en cuenta la ganadería, así sea extensiva, pueda que no genere esa vaca puntual, pero nos está afectando porque les está quitando la tierra a los campesinos. Y los efectos de desertificación, perdón, que se van a presentar por la pisada de vaca. Entonces,
son suelos a futuro que van a ser desiertos. Sí. Entiendo que sí, depende mucho del tipo de ganadería. Y según he leído, no siendo especialista, pero sí he leído algunas cosas que me parecen relevantes, que indican que la ganadería que utiliza insumos artificiales tiende a producir mucho más gas metano. Y que el ganado que existe en pastizales naturales, como sería el caso en los llanos, por ejemplo, y en algunos otros terrenos en Colombia, no produce tanto gas metano y además, tanto la leche como la carne de ese ganado es mucho más saludable, incluso en este país. Se han hecho estudios que el ganado de pastizales naturales tiene una cantidad de vitaminas comparable al de los pescados, que es mucho más nutritivo. Y entonces, eso también está relacionado con la cuestión de la agricultura campesina. Muchas veces los pastizales naturales no son aptos para la agricultura. Y en ese caso no hay problema. Pero efectivamente, claro, en Colombia, en muchas zonas, incluso de establecimiento en zonas que serían de bosques naturales o de agricultura campesina, han sido acaparadas esas tierras por un proceso de lavado de dinero del narcotráfico, por ejemplo. Es un gran problema. Entonces yo creo que es la diferencia entre si estamos hablando del ganado intensivo a nivel industrial o ganado sostenible a nivel más de la familia personal, ¿no? Y sería interesante, pero ya no está la candidata, sabe un poco su opinión sobre eso, y sería interesante ver entre el análisis de las autoridades colombianas en sus cálculos para su compromiso para bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero, qué porcentaje comprende el ganado. Creo que estamos hablando en este caso de ganado intensivo. Muchas gracias. Siguiente pregunta dice, Colombia tiene suficiente energía, pero se vende a otros países y hay zonas del país que no gozan de este elemental recurso. Perdón, ¿quién escribió esta pregunta? Es que no entiendo la letra. ¿Puede leer la pregunta bien? La última parte no la entiendo. Bueno, Colombia tiene suficiente energía, pero resulta que la vende a otros países y hay zonas del país que no gozan de este elemental recurso. La otra, ¿por qué Colombia firma acuerdos de París, pero no cumple? Es lo que oí en una intervención, no sé si fue el compañero, esas dos preguntas. Es siempre la gran pregunta. En muchos países que producen energía, lo producen para exportar y dejan a muchos huecos en los países que no tienen acceso. Lo hemos visto con Bolivia, creo que con Perú, en Venezuela también es un gran ejemplo, ¿no? Y eso es parte del problema del modelo económico basado en las industrias extractivas. ¿Cuál es la respuesta? Pues, como ya dije o planteé, yo creo que es un poco desarrollar un acceso a energía descentralizada
que no depende de la red, que no depende quizás de estas fuentes grandes, pero es un problema sistémico que está viviendo muchos de los países en la región. Y creo que, como dijo la candidata, es que hay que mirar un poco los hábitos ancestrales del pueblo indígena y los afrodescendientes en Colombia y quizás ver en su modelo de vivir cómo se puede implementar esos proyectos de acceso a energía más centralizados y aprovechar de lo que dijo la candidata, el agua, el viento, el sol, el uso de paneles solares a nivel más comunitario. Y por eso insisto un poco en hay que colaborar con el sector privado, hay que tener esta triangulación para dar acceso a los países, a las comunidades más aisladas. Y cuando digo sector privado, no me refiero a multinacionales. El sector privado es muy grande y tiene los que están desempeñando un papel bastante interesante, innovador y a nivel sostenible. Y hay que encontrar esos actores y trabajar con ellos a nivel comunitario. Sí, en cuanto a la primera pregunta, pues sí, evidentemente Colombia exporta recursos energéticos, por ejemplo, petróleo y carbón mineral en gran escala, y eso no es deseable a largo plazo. Y en cambio, lo que necesita es desarrollarse energía renovable. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, ¿por qué Colombia firma los acuerdos de París pero no cumple? Pues creo que en mi primera intervención claro que, como yo lo veo, eso es fundamentalmente por el carácter del gobierno y del Estado colombianos y los intereses que protege. Ahora, por eso se necesita un cambio político de gran profundidad. Ahora, en cuanto a la cuestión de recursos energéticos alternativos, pues, por ejemplo, en este país, la posición del Green Party en este país es a favor, claro, de la energía renovable, pero hasta donde sea posible, que los pequeños proyectos comunitarios, que toda política en este país, y también creo en Colombia, va hacia favorecer las grandes corporaciones energéticas, pero hay una gran posibilidad de desarrollo de pequeños proyectos comunitarios de energía renovable que no se ha impulsado. En cuanto un poco a la segunda parte de la pregunta de no cumplir con el acuerdo de París, es un poco pronto para saber si o no Colombia cumplirá con su compromiso. Por ejemplo, vamos a tener, un cambio en la presidencia y el Acuerdo de París empieza a partir del año 2020. Entonces, este año es clave en las negociaciones internacionales en las cuales cada país está participando y ahora están en Bonn y van a estar en Polonia a finales del año. Y con la ratificación de Colombia del Acuerdo de París el año pasado, pues hay que mirar nuevamente la ambición, o falta de ambición, que proponía en su contribución prevista determinada a nivel nacional. Es interesante que aunque Colombia ya ha ratificado el Acuerdo de París el año pasado, en la página web de la ONU, donde pone todos los países que han ratificado el acuerdo, Colombia no ha entregado todavía su contribución determinada a nivel nacional. Eso no es gran cosa necesariamente, pero muchos de los otros países han entregado, es prácticamente su contribución prevista determinada a nivel nacional.
que convierte en la determinada. Entonces me pregunto por qué Colombia quizás es un fallo administrativo, quién sabe, o quizás porque este año Las elecciones también. también, y también porque todos los países tienen que llevar a las negociaciones en Polonia a finales del año más intervenciones sobre su ambición para cumplir con el Acuerdo de París. Eso se llama el diálogo para los diálogos facilitativos en el Acuerdo de París, para mirar nuevamente si la ambición del 2015 realmente es suficiente para cumplir el Acuerdo de París a partir del año 2020. Quiero hacer allí una pequeña réplica a eso, y es que me llamó mucho la atención que, bueno, la Unión Europea ya destinó 17.8 billones de euros para esa contribución, ¿cierto? Y una de esas, un sector de ese dinero va a ir hacia los países en desarrollo, porque precisamente eso es algo de lo innovador que tiene este acuerdo, y es que han dicho, esto tiene que triangularse con los países desarrollados y los países en desarrollo, y obviamente los organismos más institucionalizados. Y cuando veo la propuesta del Ministerio de Ambiente de cómo va a adoptar ese Acuerdo de París, ellos plantean un programa muy bonito, pero noté mucho que había un énfasis en el dinero que van a recibir, más no en los compromisos profundos que tiene que hacer el país para realmente aportar a esas metas. Y eso me dejó preocupada, porque tal vez por eso es que no han sacado el dinero que ya debieron haberlo sacado si se aprobó el 16 de junio del 2017 en el Congreso. O sea que ya vamos casi para un año que legislativamente está aprobado, pero administrativamente no ha habido un desembolso. O sea que ahí ve uno el compromiso también, ¿no? Y solo para agregar a eso, que hay muchos fondos a nivel internacional que están destinados a ayudar, a apoyar a los países, llamados países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos un instrumento, herramienta del gobierno que se llama International Climate Fund, y han comprometido desde el gobierno en la asistencia, bueno, la cooperación de Gran Bretaña, Reino Unido, a los países en vías de desarrollo para cumplir con el Acuerdo de París, 5,8 billones de libras desde el año pasado o este año hasta 2021. Entonces, hay que ver si Colombia, porque ya había un proyecto que ha realizado en Colombia, vinculado al ganado en el primer tramo de estos fondos. Entonces, hay muchos países en sus contribuciones nacionales que han dicho específicamente cuánto dinero van a necesitar desde la comunidad internacional para cumplir X, Y, Z. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta. Pero es que este tiene dos preguntas, entonces voy a leer las dos y decidimos cuál respondemos. ¿Les parece? Porque este es el papel que salió. La primera dice, ¿qué propuestas reales son las necesarias para cambiar la dinámica acerca del calentamiento global en Colombia? Y la segunda dice, ¿de dónde saldrán los recursos económicos para llevar a cabo estas propuestas? La primera, la segunda. Sí, bueno, ¿quién quiere responder? ¿Ustedes quieren responder a la pregunta? Y luego ¿Sí? Creo que, hasta cierto modo, la segunda pregunta ya hemos abordado, ¿no? Sí, exactamente. Y en cuanto a cómo abordar... ¿Qué propuestas reales? La primera dice, ¿qué propuestas reales son las necesarias para cambiar la dinámica acerca del calentamiento global?
Perdone, La próxima vez nos sentamos en yo hablo, entiendo un poquito, soy ingeniero químico y eso me da un poquito de conocimiento y fuera de eso soy un lector, ¿sí? Y también a veces veo televisión y en esas vi por ahí a Gustavo Petro que hablaba de un proyecto de energía solar y hablaba de Tumaco y de toda la zona del Pacífico que es excesivamente caliente, que colocando panes, él hablaba de unos kilómetros, 3.000 kilómetros cuadrados en paneles solares, completamente se suministraba la energía a Colombia, lo decía él, ¿no? No, yo tendré que sentarme a echar números para ver si es cierto o no, ¿sí? Pero él hablaba de eso, de poner completamente a Colombia en pie con la energía solar, ¿sí? Y bueno, hablaba Petro de que la energía, el petróleo y el gas ya pasaron. Yo no creo que haya pasado todavía, ¿no? Es mi creencia, ¿no? Y el carbón, hablan de las minas de carbón no se pueden parar, no lo debemos consumir, pero hay que venderlo, porque si no, ¿de dónde se consiguen los recursos? El gas hay que venderle a Venezuela. Ustedes saben que Venezuela es un productor de petróleo, pero con Chávez tenía un negocio para que se le suministrara el gas, etc. ¿Ya? Baja un poco el micrófono a la boca. Sí. Entonces, y hay otras. A mí, por ejemplo, me cayó una llamada que hice a un amigo de Nueva York y me dijo, por favor, tengo mi amigo que quiere presentar un proyecto sobre energía geotérmica. Sí, energía geotérmica es la que producen los volcanes y la tierra que se coloca, dice, en Barranca se coloca una varilla a 6 metros y sale a 90 grados centígrados, ¿sí? Entonces el amigo le decía, yo les presento porque por cuestiones, ¿cómo se llama? GPS, ¿sí? Ellos calculan la energía geotérmica que tiene el subsuelo en ciertas partes y yo presento un proyecto y si lo presento lo financia el Banco Mundial. Yo inmediatamente me comuniqué con los compañeros que conocen de estas cosas y bueno, es por decir, yo de esta idea creo que sabe cómo financiar, dice lo financia el Banco Mundial, ¿sí? No sé, bueno, dejo así, ¿no? Explico, dije del proyecto de Petro que es energía solar para toda la costa del Pacífico, todas las áreas calientes donde el sol pega, que las conocemos los que somos colombianos, los colombianos y no colombianos. Y si eso se puede implementar, hombre, habrá energía para todos los lugares, para responder la pregunta al señor, ¿sí? Habrá energía para las partes rurales, ¿sí? Y puedo decirles que, por ejemplo, en Antioquia, la energía llega a casi todas las casas rurales, ¿sí? Es algo que en un país desarrollado yo lo veo bien, ¿no? En Antioquia llega a casi todas las partes rurales, no sé cómo lo hacen, dicen que a través de la Federación de Carreteros, no sé, dejo ahí. Gracias. Gracias. Para evitar un poco el eco, porque como entran por es tener un poco el eso, gracias. Distancia, ¿no? Bueno, para no tanto responder eso en general, ¿no? Hay que reconocer que los combustibles fósiles y los carros es una fuente limitada. Entonces, creo que sería prudente, y sé que ya están entrando en eso, que las empresas energéticas ya están viendo como factible pasar
del énfasis sobre combustibles fósiles que generan esos gases de efecto invernadero a proyectos de energía renovable. La clave es, el asunto es que tienen que ser proyectos de energía renovable sostenibles, o sea, no a gran escala, pero quizás a pequeña, bueno, definitivamente a pequeña escala que se puede replicar a nivel comunitario, ¿no? Pero hay que mirar toda la cadena de producción de energía. Es que hay que mirar desde un punto inicial hasta el punto final de la energía para ver en la mezcla si realmente todo viene de fuentes renovables. Y hay que reconocer que también todo eso depende de la voluntad del consumidor, porque hay que sensibilizar al público a los efectos dañosos, ¿no? Y a la importancia. Quizás, por ejemplo, seguramente en Reino Unido, en este país, un país supuestamente desarrollado, hay mucha gente que no sabe del Acuerdo de París. Entonces, me pregunto cómo es la sensibilización del público colombiano. Bueno, solo quisiera decir que Colombia tiene tanto potencial en energía solar, también energía eólica, y otro que no se ha mencionado, la energía hidráulica, por ejemplo, en la costa, las mareas, y ya hay técnicas para explotar eso también. Entonces, posibilidades de proyectos reales, específicos, son inmensos. ¿Puedo agregar algo pequeño? Algo bien corto. Bueno, yo pienso que las posibilidades reales de Colombia para cumplir con las metas para cambio climático están básicamente plasmadas en el programa y en las propuestas que nos acaba de mostrar Ángela María Robledo. No solo en términos de la producción de energía, moviéndonos hacia las energías alternativas y desarrollo sostenible, sino también en términos de la protección de la biodiversidad y obviamente también erradicando la pobreza, porque eso hace parte de los problemas del cambio climático, permitiendo que la gente tenga acceso al agua, a la tierra, a los alimentos. Eso es parte del cambio climático. Entonces, creo que si retomamos los 6 lineamientos que Ángela María Robledo del que nos hablaba, podemos encontrar de ahí una manera real de transformar y de cumplir con las metas para el cambio climático. Creo que tenemos mucho por ganar y por eso yo voto por Petro presidente. La apoyo. Camila, si quieres yo cerrar. Bueno, muchas gracias. Le quería decir gracias al doctor David Ravi por su presentación, también a Gaby Drinkwater, y también a la doctora Ángela María Robledo de la Colombia Humana. También queríamos agradecer a la Sociedad de Cultura de América Latina aquí en SOAS, a Miriam por su trabajo, también a mi compañera Mónica y a todos los que han ayudado a organizar este evento, también los que nos están viendo por Facebook Live y ustedes que han podido venir acá hoy al evento. Entonces, muchas gracias y esperamos que podamos implementar estos cambios que hemos hablado hoy en los próximos meses y que ojalá gane la Colombia Humana. Gracias.